Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 122, correspondiente al día 11 de julio del año 2024, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Y la asistencia técnica, como siempre, de Javier. Como pueden ver ustedes, nos fueron entregados en el día de ayer los ejemplares del libro Computadora. Este libro es la culminación de un proyecto que empezó a gestarse hace 2 o 3 años y que incluso estuvimos barajando la posibilidad de formar entre nosotros una editorial. Este libro es el primero que hemos realizado y esperamos que no sea el último. Como ya les hemos adelantado, es una larga entrevista en la que se recogen las opiniones y los testimonios de ex miembros del Partido Comunista que, habiendo sido delatados por otros miembros del mismo partido, situados en la estructura interna del mismo partido en puestos de dirección intermedia, resolvieron contribuir con las Fuerzas Armadas. En este caso concreto con el FUSNA, el grupo de fusileros navales, constituido como tal grupo luego del asalto del MLN al local del CIM, el Centro de Instrucción de la Marina. No fue ese el único motivo que los protagonistas del libro tuvieron para colaborar con el FUSNA. A ese lógico resentimiento hay que unir el desengaño acerca de los objetivos políticos del partido al que se afiliaron en su adolescencia y a la forma en que la dirección máxima del partido utilizó a sus militantes de base, mientras esos miembros de la dirección gozaban de un estatus económico que los ponía a salvo de las dificultades que sufrían quienes eran sus compañeros de lucha entre comillas. A eso hay que sumar el desencanto vivido por ellos mismos ante el conocimiento directo de la realidad del régimen económico, político y social que se proponían implantar en este país. Yo digo que algo similar al que sufrieron los miembros integrantes del MLN que residieron en Cuba. Los testimonios vertidos en el libro desmienten otra falsa historia que se ha implantado en este país, como es la supuesta heroicidad de los militantes comunistas, cuya conducta se ha exaltado para tratar de desmerecer la conducta adoptada por miembros de otras organizaciones que, puestos en la disyuntiva de salvar la vida propia y la de sus seres queridos, no dudaron en la elección. Algunos los considerarán traidores porque han dado su nombre o han sido conocidos por las versiones que de ellos dieron las organizaciones que integraron. Me atrevo a asegurar que casi la totalidad de quienes se han arrogado el papel de acusadores han hecho lo mismo que los supuestos traidores. La única diferencia es que sus nombres no han sido publicados. No quiero terminar
sin agradecer a quienes, con la compra anticipada del libro, nos han ayudado a solventar el gasto de esta primera edición, y también a la empresa Mastergraph por su profesionalidad y el cumplimiento de los plazos acordados. Señores. Muy bien. Yo agradezco, como agradeció Amodio, y como sé que está agradecido también Álvaro, a todos los que han hecho una precompra del libro. Y ahora vamos a entrar en la etapa de la entrega de los libros, aquellos que ya los han enviado el giro correspondiente. En los próximos días también va a estar en las librerías. Pero hay una cosa que es real, que esté en las librerías nos deja menos margen en cada uno de los libros que hace la precompra. Pero vale igual. Vale igual, si salimos al mismo precio, todo igual, 750 pesos. Bueno, entonces yo voy a dar dos metodologías. Aquellas personas que son del interior del país, que nos han enviado para la compra del libro correspondiente, yo tengo en su mayoría, pero tengo algunos detalles que ajustar, la dirección y el nombre y el contacto para que nosotros se los enviemos vía DAC o alguna otra empresa de transporte de paquetes y encomiendas. Los de Montevideo voy a dar dos definiciones. Una de ellas es la que nos ayuda a nosotros a hacer un proceso más rápido, que es el libro de todos los que lo han comprado y han pagado el mismo. Y bueno, si alguno quiere venir a comprarlo en los próximos días y lo quiere pagar acá directamente, también lo vamos a instrumentar que pueden hacerlo. En la calle La Paz, 1610, esquina Magallanes, zona del Cordón, Montevideo, pueden pasar a levantarlo a partir del día de mañana. Si alguno, por un problema de impedimento personal, tiene complicaciones, nos manda un mensaje con la dirección y nosotros se lo vamos a llevar a su casa. Le pedimos que aquellos que los pidan en esa forma sean por impedimentos personales, pues vamos a tener que ser nosotros mismos para evitar gastos de envíos, que los cuales se los vamos a llevar. Pero no vamos a dejar a nadie sin que, aquellos que hicieron la precompra, sin que tengan su libro como corresponde en los próximos días. A partir de mañana, repito, todos los que compraron de Montevideo o aledaños y puedan pasar por Montevideo, calle La Paz, 1610, esquina Magallanes, la zona del Cordón, de 9 a 12, de 13 a 18, de lunes a viernes. De 9 a 12, de 13 a 18, lunes a viernes. Preguntan por mí, Horacio Lampariello. En la mañana voy a estar siempre. En la tarde alguien podrá asistirlo. Pero yo prefiero en la mañana, que aparte así nos conocemos y charlamos un poco, que nunca está de más. Sí. Un detalle a tener en cuenta. El 80% de la edición del libro está en las librerías. Es decir, que nosotros acá nos quedamos con un remanente, 20%. Un 20% para la preventa. Porque hay que pagar la edición. Exacto. Claro. Pero el 80%, pero que esto es bien claro, el 80% de la edición está en las librerías. No, y debía hacer una apreciación. De ese 80%, nosotros pensamos con el remanente, el 20%, hacer cubrir los gastos de la impresión. Pero con el 80% restante lo vamos a volcar al documental, que ya está en proceso, que ya Álvaro nos está presionando que tenemos que viajar a Buenos Aires nuevamente por más entrevistas y por el tema del guión y todo eso. El documental se va a volcar para eso. No es para beneficio más que de un documental sobre la verdad que a veces se omite. Muchos la esconden. Que eso es importante. Sí, eso vamos a hablar también ahora. El documental, en realidad lo que nos falta es grabar en una semana algunas partes que faltan. Sí. Y ya quedar pronto para la edición. Claro, con eso quedaría pronto para la edición. Pasa que la edición se lleva el 95% del costo del documental. Ahí está. Porque lleva varios meses editarlo todavía. Sí. Sí, no, y además con otras técnicas, porque no olvidemos que nuestra intención es que sean jóvenes también los que vean. Entonces se necesitan determinadas técnicas que se están haciendo con que nos propuso
la productora, de cómo llegar a los jóvenes de esa manera para ver el documental. Bueno, les quiero agradecer a los televidentes, a todos los que compraron el libro, a todos los que seguramente lo van a comprar en un futuro. Les quiero agradecer a ustedes. Y realmente, como dijo Amodio, este fue un proceso bastante largo, en la cual, al mismo tiempo que estábamos con el libro de La intriga de los derechos humanos, estábamos con este tema. Quiero agradecerles entonces de corazón eso. Se trata del libro número 18 y yo les quiero leer, solamente les voy a leer el preámbulo, porque no quiero andar comentando el libro, creo que Amodio ya dijo todo. Cómo es, hizo un análisis concreto y muy bueno del contenido del libro, pero le quiero leer el preámbulo, porque yo creo que solo leyendo el preámbulo, de repente ustedes van a tener más interés en poder llevar adelante, tomar contacto con él. Está muy bien presentado, como dijo Amodio, bien profesional el libro. Se lee rápido. Yo creo que en 2 horas se puede leer, porque el relato de la entrevista y de los otros testimonios son muy concretos. Es como si estuviéramos en un boliche, claro, hablando, y él cuenta su historia de tiempo atrás, con un contenido realmente muy emotivo en muchos momentos. Y lo hace con una tranquilidad espiritual. Eso te da, sí, claro, el interés de todas las cosas que dice. Que llegó el momento. Bueno, y en realidad había otros interesados en escribir este libro. Ajá. Pero bueno, salí sorteado y creo que espero no haberlo defraudado a quienes confiaron en mí para que escribiera este libro. Y quiero agradecer a María del Carmen Velos también, que fue clave para que este libro saliera, ¿no? Por las transcripciones que realizó. El preámbulo dice así: a través de este trabajo ponemos en manos del lector un nuevo capítulo del pasado reciente en Uruguay. No lo protagonizó la CIA, ni el KGB de la URSS, ni siquiera el Mossad de Israel, y tampoco el M116 de Inglaterra. Sus protagonistas fueron unos pocos oficiales de la Armada uruguaya, integrantes de su servicio de inteligencia, que contaron con el apoyo de exmiembros del Partido Comunista en el Uruguay, del Partido Socialista Revolucionario, el PCR, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLN, y de los grupos de acción unificadora, el GAU, los que ya no creían en el sueño de muchos jóvenes en esa época, encontrar el hombre nuevo. El equipo que desbarató la red clandestina a finales de la década de los años 70 fue bautizado con el nombre de Computadora. El objetivo de este libro es poner la verdad de los hechos de la historia reciente y presente sin tapujos, engaños, mentiras y reservas. Los lectores chocarán con sorpresas a través de los relatos que los desconcertarán, realizados por 2 de sus protagonistas, y así podremos conocer hechos y conflictos que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1985. Y paro acá para decirle que también hay más testimonios, algunos lapidarios, haciendo un curso, por ejemplo, en la Unión Soviética y lo que realmente pasó en ese lugar, en Komsomol, que es una de las escuelas. Sigo con el preámbulo. El protagonista principal tiene nombre y apellido, da la cara públicamente, no utiliza seudónimo y menos se esconde en las trincheras de las fuentes. Desnuda con paciencia los hechos que vivió en prisión, lo hace en forma coloquial, precisa y documentada, asume sus errores y sin temor entra a escena sin tapujos. Se llama Fleming Julio Galo Esconamiglio. Otro de los actores de primera línea es Roberto Patrone Belderrain, miembro del aparato armado del Partido Comunista, que lamentablemente falleció mientras el autor, en este caso, no solo recababa la información para este libro.
Empero Patrone dejó su marca con el testimonio de su trabajo en computadora. El relato de Gallo y Patrone y otros integrantes directos del PCU, desde que fueron reclutados cuando eran niños y adolescentes, hacen papilla la heroicidad de la categoría de semidioses con que fueron retratados públicamente después de la dictadura los integrantes de esa colectividad solo por la condición de ser afiliados, y le muestra al lector las delaciones de la propia dirección comunista que puso a sus militantes en manos de la represión, lo que hará retorcer la historia que le han contado. Las torturas existieron, ¿quién las puede negar? Oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía lo han admitido en conversaciones privadas con el autor. Defienden su accionar con el siguiente motivo: estaban en juego vidas humanas de camaradas y necesitaban la información sí o sí. Pero también aseguran que hubo casos que ni siquiera tuvieron la necesidad de levantar la voz para que los presos contaran todo lo que sabían. ¿Quién puede negar que tuvimos 12 años de dictadura y 32 desaparecidos en Uruguay? Ya hay 6 restos localizados, por lo tanto, estamos hablando de Uruguay. Después se le puede agregar lo de Argentina, Paraguay, de Chile, donde quieran, pero en Uruguay fueron 32. Y lo dice, entre otros, la Comisión para la Paz. Eso no está en el libro, eso lo decimos nosotros. Sigo con el preámbulo. Pero tampoco podemos soslayar las causas que llevaron a estos efectos. No solo mostremos hechos puntuales, debemos interpelar la historia. Por ejemplo, la psicología también jugó su partido. Y fíjense en lo que le vamos a relatar. Tras la caída final de la totalidad del fichero comunista en el año 1976, el 8 de mayo del 74, en un inmueble donde fue detenido el líder histórico del Partido Comunista Rodney Arizmendi, un porcentaje ya había sido capturado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. Nuevamente paro acá. El fichero, el original en que encontraron, está en el archivo Castiglioni y está liberado. Lo tuve en mis manos. Es un poco importante, y ahí aparece la identidad de los miembros y aparecen cosas de su vida. Y bueno, y ahora sigo con el preámbulo porque vamos a hablar de eso. A partir de esa acción de las fuerzas conjuntas militares y policiales, los militantes comunistas quedaron a merced de la represión. En los operativos llevados a cabo de ahí en adelante, los oficiales a cargo desde el vehículo se comunicaban por radio con la central de OCOA. Le daban al operador el nombre y apellido del detenido. Minutos después, del otro lado de la línea, el prisionero podía escuchar detalles de su vida. ¿Viste? Te entregaron. ¿Qué sentido tiene que te hagas amasijar? Contá todo lo que sabés, era la frase que permanentemente utilizaban los militares. En computadora se analizó caso por caso a los detenidos. Los reclutados salían como informantes y los que se limitaban a delatar no colaboraban más ni hacían otro acuerdo que confesar todo. Estaban quebrados y derrotados anímicamente producto del abandono de la dirección comunista a sus cuadros y militantes. El supuesto delator no buscaba otra cosa que evitar que el PCU se enterara de su debilidad y continuar con su condición de militante en el futuro. En este punto está la piedra angular que distorsiona la historia con el relato que ha transmitido el Partido Comunista en el Uruguay. En relación a la Armada, por orden del entonces comandante en jefe, vicealmirante Hugo León Márquez, a principios del 79 se suspendieron las detenciones por la presión de la campaña desatada a nivel internacional contra la Armada y su persona. Dicha prisión llegó a través de campañas de organismos internacionales, el Congreso de los Estados Unidos y los insistentes reclamos de la URA a través del PCU de parte de aquellos dirigentes que disfrutaban el cómodo exilio, además de las entidades vinculadas a la lucha contra las violaciones a los derechos humanos. A partir de entonces, canceló la represión directa y dejó solo parte de la información activa que ya practicaba en computadora. Cabe plantear una interrogante en la que todos o la gran mayoría daríamos la misma respuesta. Y la pregunta es esta: ¿quién puede juzgar a un ser humano en esas circunstancias rodeado en una sala a merced de su enemigo? Perfecto. Totalmente claro. Algo que es importante, ¿no? Cómo
algunas personas, muy pocas por supuesto, porque si todas hablaran, la verdad ya no hubiéramos enterado, pero fíjate que vos que para que Fleming hablara y relatara todos los hechos costó un trabajo importante de convencerlo de la importancia que tenía que se sacara esa mochila de su espalda, ¿no? Que yo creo que se está logrando, porque por los mensajes que ha mandado y las charlas que ha tenido contigo. En relación estaba convencido él y su familia, ¿no? Que había llegado el momento. Y bueno, yo creo que hay muchos participantes de un lado y del otro de esa lucha que tuvimos en el Uruguay años atrás, que deberían convencerse de hablar y de contar cómo fueron las verdades de los hechos, ¿no? Sí. Yo sé que no es fácil. Siempre sería bueno, porque es muy breve, sí, leer el mensaje final de Fleming. Fue brutal el mensaje final. Porque está hablando de nunca más, pero nunca más, ¿no? No de tal cosa o de tal otra, nunca más. Y Fleming dice: dedico estos recuerdos a todos los que han sido víctimas del comunismo de una u otra forma. Se los dedico a mi hermano del alma, Roberto Patrone, a Larisa. Esta muchacha es una ciudadana rusa que tiene una historia muy particular y que prueba claramente lo que era el comunismo en la Unión Soviética. Vuelvo a leer: donde quiera que esté, a nuestras familias que siempre nos han acompañado, y a dos militares, hombres buenos y justos, que fue un privilegio conocer. Los dos están en los luceros. Juan Carlos Lacervó, capitán de fragata de la Armada, y el coronel Arturo Aguirre del Ejército. Al capitán Trócoli, que siempre cumplió su palabra y está injustamente preso en Italia acusado de crímenes que no cometió, y a todos los amigos entrañables y leales, sordos a las mentiras del comunismo. Sobre todo, estos recuerdos son en homenaje y defensa de la verdad, con la esperanza que el odio se extinga en Uruguay y cesen las persecuciones infames, cada quien cargue en su conciencia con sus culpas. Podría aspirar como colorario que toda esta historia que a los uruguayos de los desencuentros del ayer nos dejen perdonarnos en paz, pero un engranaje perverso, puesto en marcha por el odio visceral incubado en el corazón de los acusadores, lo impide. Imbuidos de un sectarismo inmoral a la luz de sus consecuencias, siguen hundiendo a los uruguayos en las divisiones de un pasado que se niegan a enterrar porque les da mezquinos frutos políticos. Cuando una ideología prevalece sobre la condición humana, esa ideología no merece respeto ni legalidad. Con la excusa del nunca más, hay en marcha una venganza judicial que impunemente aplasta todo vestigio de verdad y no permite defensa alguna a los perseguidos, entre los que me encuentro. Un fiscal sesgado y parte de la venganza política actúa como si de un nuevo Vichinsky se tratara y en nuestra justicia prevaleciera la felonía estalinista que asoló la Rusia comunista. Pero es falso que el escarmiento judicial garantice el nunca más. Solo hace que se siembre un futuro cargado de odio y revanchismo que será peor que el pasado que se quiere evitar. Solo la paz y la concordia curarán heridas y sembrarán un futuro de convivencia para nuestros hijos. El pueblo uruguayo lo entendió así en dos procesos plebiscitarios, pero en el pensamiento marxista no existe ni la caridad ni el perdón, ignorando la voluntad popular, nos hunden en el desencuentro. No han sido ni serán capaces de entender y confesar que sus acciones incubaron todas las desgracias que sufrió la patria. El comunismo no es solo perverso, también es imbécil. En su soberbia son incapaces de ver las tinieblas que provocan. Está firmado por Fleming Galo. Más allá de toda la larga entrevista, este es su mensaje final con el título de Nunca más, nunca más. Puesto por él, además. Sí, sí. Bueno, es como decía Álvaro y don Amodio, que está compenetrado verificando que todo haya salido bien, porque él ya lo sabía. Es un hombre que corrige hasta después de impreso. Sí. Es un tema muy, muy delicado todo lo que se habla ahí. Pero bueno, mejor la verdad
que seguir diciendo medias verdades o medias mentiras, o mentiras completas. Esa es la historia. Una media verdad es una mentira. Exacto, Sí. siempre. Donde aparezca la parte de mentira, completamente ensucia la media verdad. No sé, yo creo que es muy importante esto. Pues es un primer paso, lo estamos dando nosotros, capaz que otros los están dando a través de otros libros o lo que sea, pero lo que dicen acá lo dicen 2 participantes por lo menos, más otras declaraciones más, que estuvieron en el medio del fragor de esa lucha y estuvieron de un lado y pasaron al otro. Fueron los 2 primeros integrantes de computadora, es decir, fueron los que iniciaron en la Después computadora. fueron pasando algunos otros. Que pasa algo bastante especial, ¿no? Con esto. En realidad, hace más de 50 años, una murga uruguaya, La Soberana, visualizó hacia dónde caminaría el mundo en el futuro a través de un cuplé que bautizó con el nombre de computadora. Y en un pasaje del espectáculo se consultaba el aparato con la esperanza de tu verdad porque es humana y hermana y todos pueden confiar. De ahí surge el nombre de computadora, que empieza a fines del año 1977 y se extiende hasta 1979. Acá tengo algunos mensajes que están llegando ahora por los que nos están viendo en directo por YouTube. Recuerden que nos pueden enviar mensajes a través del 097-465-465. Acá nos dice Sonia, la intervención de don Amodio, maravillosa como siempre, sigo oyendo, y después agrega, excelente. Y tenemos acá a Gabriel, que dice, cuando veo a este señor Amodio, y digo veo porque no escucho el programa, me despierta siempre la misma reflexión, que falta es gallego. Este es un señor que es Gabriel Antonio Tomeo Suárez, ¿correcto? Sí, me desea mucha suerte en mi vida futura. Sí. Muchas gracias, amigo Tomeo. Veo que acá leemos todo, ¿no? Viene. Muy buen programa. Hoy Alfonso... Lo que no sé es por qué añora la presencia de Más, con el cual fuimos grandes compañeros, buenos amigos. Y si vos tenés ganas de que el gallego Más hiciera conmigo lo que tuvo que hacer con otros, animate vos. Claro. No busques que lo haga otro. Jugate algo. Interesantísimo. No hay que agregar nada a esa frase, ¿no? Que dio don Amodio. Sí, Más tiene varios delitos de sangre, entre ellos fue el que ejecutó a Mitrione, ¿no? Por eso. Que no busquen otro, lo que debería, sí, seguro, si tanto claro. le importa, porque este debe Claro, ser el decimoquinto y mensaje que nos viene. Más fue una víctima del MLN, como fueron tantos, que cumpliendo las directivas que en ese momento todos aprobamos, yo quisiera saber dónde estaba este hombre en ese momento. Por lo menos, si tuvieras un poco de dignidad, dirías qué edad tenés, si fuiste militante, si no lo fuiste, porque es muy fácil, muy cómodo, además, añorar las cosas que otros hicieron, porque seguramente vos no tenés ni la mitad del valor que tuvo el gallego Más, con todos sus errores, que son los de todos, los míos también. Recordemos que tras la amnistía, Más sale de prisión, pero por los delitos de sangre tenía que permanecer en el Uruguay. Sin embargo, hubo un arreglo político y Más fue sacado del país por los españoles, por la embajada, 15 días después de su liberación. Y finalmente falleció hace más de 20 años en España. Yeah. Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, ahí está. Acá dice Enrique, dice, muy buen programa hoy, Alfonso estaba encendido. Está encendido. César dice, muy buen programa, lo felicito.
ha comentado el presidente, las cobras judíos. Bueno, sigue. Otra gran frase para incorporar es que todo quede en manos de la justicia, dice. Acá dice Juan. Y bueno, seguimos. Sí, tiene un video ahí para... tenemos un video. Lo que quiero mencionar es Vamos a referenciarlo al video, porque la gente no va a entender un cuarto. Sí, claro, no. Hemos redactado, bueno, en realidad ya lo teníamos redactado, diversas precisiones de lo ocurrido desde el 2005 hasta casi hasta el 2020, sobre los sucesos que ocurrieron con el tema de los derechos humanos en el Uruguay. Porque vemos al fiscal Percivale, ahora con los fiscales se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos creen que un organismo internacional puede penetrar en el Uruguay, en un país independiente, y fijar las normas que a ellos les conviene. Las otras las rechazan. Seguro, las otras las rechazan. Entonces, fue uno de los representantes fue Percivale, ¿no? De los fiscales. ¿Por qué hubieran elegido a alguien mejor? Porque este funcionario administrativo, porque no es más que un funcionario administrativo. Se cree que no es un magistrado. Seguro, se cree que la sabe todas y que puede pasarse por las partes a las juezas, que en forma increíble las destrata porque toman decisiones jurídicas diferentes a las que él quisiera. Claro. Y porque él quiere que todo sea sobre la base de lo que opina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya sabemos que los magistrados esos son todos zurdos, ¿no? Zurdo para saludar, después para agarrar los dólares los agarran todos con la derecha. Pero bueno, pero no es así. Entonces nosotros hicimos esta reseña porque llama la atención, y ellos dicen que todo lo que habla el sistema político, y porque no faltó nadie, ¿no? Bonomi viene de lejos, es porque están siendo hostigados. Y en realidad, Abdala, Washington le da representante de Uruguay también en esos lugares raros, ¿no? Que dirigen el mundo y sin embargo no saben ni dónde queda un país. Y bueno, Abdala sí sabe dónde queda y le marcó claramente todos los casos, ¿no? Le dijo, ¿pero qué pasa con Moravito? Todo se los marcó. Y es cierto. Entonces, lo que tiene que hacer, igual que este señor Rosa, que es el presidente, en vez de estar llorando, que labure un poco, porque en realidad, y claro, que labure y que cobre bien, porque lo que tienen que hacer es cobrar bien. Ahora, si Percivale... Cuando dice cobrar es como un acto de referí, no cobrar dinero tanto. Claro. No, claro, como referí cobrar, porque lo mejor es pasar desapercibido. Claro. Pero ni Rosa ni Percivale parece que no quieren pasar desapercibidos. Y estarán buscando puestos en algunos organismos internacionales. En organismos internacionales, ¿no? No se olvide que cuando hicimos el pedido de información pública por el caso de Wagner Chávez Sosa, Percivale no estaba en el país y nos pidieron prórroga porque no estaba este señor. Que no se animaban a firmar los subrogantes, claro. Lo que tenía, el lío que tenían entre manos. Claro. Bueno, Abdala habló también del caso Carreras. A propósito, se estará esperando hasta noviembre para que así prescribe y entonces queda liquidado el caso, ¿no? Abdala se olvidó de un caso importante, que son las horas lectivas no utilizadas como clase por los profesores de FENAPES. También. Que no está. Nombra el caso de Moravito, el hospital policial, etcétera, etcétera. Pero se olvidó de ese caso que lleva años también. Sí, también. Sí. Entonces teníamos un video, ¿quiere el video, Horacio, quiere pasarlo ahora o quiere pasarlo después de Percivale? Bueno. Vamos a que vean el video, que son las palabras de él. Sí, claro. Nosotros, de acá le hago una aclaración a los televidentes. Nosotros lo obtuvimos por las redes sociales. Entonces, cuando dice fiscal Percivale atacó a Cabildo Abierto en la Comisión Interamericana, es un problema de Cabildo Abierto cómo se siente aludido, no. Eso lo dice Horacio Lampariello. Pero a mí lo que me interesa son la imagen y las palabras de Percivale. La palabra ahí está.
El otro fue como salió de las redes, a veces vieron los partidos políticos hacen. Que cuando quiera puede venir acá y decir lo que y contarnos cómo es la historia de Buenos Aires, donde estaba bien que las organizaciones de izquierda que se replegaron secuestraran y robaran en Argentina en un gobierno democrático para obtener dinero para enfrentar a la dictadura. Sí, porque fue lo que dijo. Sí, y también... y también debe ser otra cosa. Sí, que nos contara otra cosa. Sí. Que es la misma, le va a decir avisó? usted. Sí, claro. ¿Se acuerda que estábamos nosotros allá con el juez Rafecas? Y avisan de la secretaría del juez Rafecas que Perciabal había llamado de Montevideo en ese momento. Y nosotros, gracias a Dios, habíamos terminado la entrevista antes. Era una cuestión de que la modificaran. Esa es la realidad. El hombre llamó en el momento que nosotros estábamos en Buenos Aires. No interrumpió la secretaría de Rafecas. No, interrumpió la entrevista porque le dijeron, no, quiere hablar con el juez. Y quiere hablar con el juez, está en una entrevista, justo era con nosotros. Tuvimos suerte de poder grabar la entrevista. Quería decir eso yo. Vamos a pedir el video, don Javier. Puesto se trasluce con claridad que existe una campaña de hostigamiento y acoso que incide directamente en la confianza y credibilidad que la ciudadanía debe tener en las instituciones del sistema de justicia en general y en la Fiscalía en particular. Como se aprecia, estas no son simples críticas, las que obviamente serían aceptables, sino que constituyen un auténtico acoso, que no termina en lo discursivo, sino que se complementa mediante una persecución formal, recubierta de ropaje institucional, pero destinada a minar la independencia de los fiscales. Pues esa visión negativa sobre la institución a partir de la prédica reseñada ha derivado en acciones legislativas en detrimento de la Fiscalía y de nuestra función. Un punto saliente en el acoso que aquí denunciamos fue la pretendida amenaza penal propuesta por algunos sectores del Poder Legislativo, tendiente a amordazar a los fiscales e impedir las investigaciones mediante la imposición de penas por el ejercicio de sus funciones. Como se vio en el video, en el año 2021, el partido oficialista Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para los fiscales. Pese a que existen normas que establecen la responsabilidad administrativa, penal y civil, se insiste con este tipo penal abierto y específico para fiscales, con la gravedad evidente que eso apareja contra el trabajo independiente de estos. Es una mentira de patas. Señores, estamos al aire. Nos tiraron al aire pues se terminó el audio. Sí. Estábamos concentrados. No, yo estaba diciendo que creo que esto que ha hecho Perciabal merece una sanción. Hoy escuché que el Ministerio del Interior sancionó a quien estaba al frente del observatorio que lleva el control de los delitos y todo lo demás, investigación administrativa, un sumario, por la afirmación pública de sus discrepancias con las autoridades del ministerio. Este señor está al frente de un ente autónomo, es funcionario de un ente autónomo, es funcionario del gobierno. Exacto. Sí, depende del ministerio. Y va a un organismo internacional, a presentar una denuncia contra el Estado que es su empleador. Y yo pregunto, ¿con qué viáticos habrá viajado? No viajaron, pero lo concreto. No sé, me parece. Creo que Amodio se quedó corto. Sanción ya no merece. Este señor tiene que ser removido por todo lo que hace. Hay sanciones. Porque en realidad, ¿quién lo banca para que siga así? Porque en realidad nadie quiere amordazarlo. Lo único que queremos es que cumplan. Que cobre bien, que no invente historias, claro, y que no procese sin pruebas. Claro. Y que cuando la jueza se da cuenta o el juez se da cuenta que está haciendo un disparate o que usted está pidiendo un disparate y se lo niega, que no lo haría. Porque lo del otro día en Fray Bentos, cuando dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vería con muy buenos ojos que procesara, decir que lo que yo le traje, usted lo tiene que llevar adelante. Es un disparate grande como una casa. Y lo que pasa es que para ese tipo de personas, como Perciabal, la Constitución de la República está por debajo
de cualquier organismo internacional. Ese es el gran problema que se sufre. Estos que son internacionalistas, que le encanta lo internacional y todo, hay que verlo con mucho cuidado, porque a esos organismos, ¿quién lo elige? ¿Quién les da poder? A ver, cuando esos organismos, 2x3, en general estoy hablando, no en particular Estados Unidos le corta los fondos, todos enseguida levantan la pata del acelerador y ahí se entran a llevar bárbaro. Cuando tuvieron a Trump como presidente en Estados Unidos y le cortó los víveres a no sé cuántos organismos internacionales, todos lloraban porque no tenían plata, claro, no porque pudieran o no hacer su trabajo, porque necesitaban dinero. Entonces, no podemos tener un sistema judicial dependiendo del dinero de organismos internacionales. Es insostenible. No, y eso. Dependiendo de decisiones de esos organismos internacionales, claro, que cualquiera, córtela ahí, sí, córtela pide cosas para al Estado uruguayo, o critica decisiones del Estado uruguayo. Sí, a ver, y otra cosa importante, nosotros lo decimos, ¿por qué? Porque se denunció en esta fiscalía, a la Fiscalía de Corte, en su momento, el tema de lo que dijo un coronel en un tribunal de honor que quedó refrendado en el mismo, el cual lo trató el ministro del Interior Bayardi, de Defensa Bayardi, sí, lo vivo degradando sí, o aumentando, no sé. No. Bayardi y el presidente Tabaré Vázquez. Y el tipo dijo, no pasa nada, no busques. No, ni siquiera lo quiso recibir, jueguen por otro lado, vayan allá, la fiscal aquella y el otro. Yo, la verdad, es eso. Tengo algunos mensajes. Acá Marcelo nos manda que mañana viene a buscar el libro. Ya, uno dijo hoy. Dice, las palabras de Fleming, dijo, me generan un gran respeto por su honestidad, dijo Marcelo. Y acá tenemos otro, dice, buenas noches, solamente para recordarle al amigo Amodio, la pronunciación correcta de su apellido italiano acá en Italia, de apartarme un ejemplar de computadora para los próximos días en los que andaré entre Buenos Aires y Montevideo. Es cierto, sí. Saludos desde Toscana. Gonzalo. No tengo remitente. Sí, yo sé al otro libro me lo trajo mi hermano de Montevideo a fines del año pasado para la fiesta. El de Álvaro. La intriga de los derechos humanos. Se ve que es un asiduo lector suyo. Sí. Pero tengo buen representante. No, yo qué. Me firma Gonzalo Solari. Buen Paco Casal tengo acá al lado. Ahí está. Gran concertista. Mire usted, de la Toscana, el hombre está más cómodo. Vive en Toscana, es uruguayo. Bueno, seguimos. Sí. Yo quería mencionar todos estos detalles, no sé si tú tenías, pero... Dale. El 16 de abril de 1989, la ciudadanía ratificó la ley de caducidad aprobada por la mayoría del Parlamento. El 22 de diciembre del 86, el resultado fue 57-43, los porcentajes, ¿no? Sí. 4 días más tarde, el 20, el después ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, declaró al semanario Búsqueda: para el país es un capítulo cerrado. Planteamos un método para impugnar la ley de caducidad y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos. Anunciamos antes del plebiscito que íbamos a acatar el resultado y hemos cumplido. Los tupamaros somos tipo de palabra. Pasó casi una década. Tome nota, fiscal Percivale. Con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el senador Rafael Michelini se reunió con el general Alberto Balestrino, uno de los militares golpistas, con el aval del entonces presidente Julio María Sanguinetti. Tras el encuentro, el 10 de marzo de 1997, Michelini presenta una denuncia penal y pide ingresar a los cuarteles en busca de restos de los desaparecidos. Se dan cuenta la fecha, ¿no? 1997. Tabaré Vázquez y los tupamaros no estuvieron de acuerdo. La mano derecha de Tabaré Vázquez, después secretario de la presidencia en el primer gobierno del Frente Amplio, que se extendió entre el 2005 y el 2010, el doctor Gonzalo Fernández escribió en el semanario Brecha el 27 de marzo de 1997. Pedirle a un juez
que salga a remover tumbas por los cuarteles constituye una utopía jurídica. El capítulo penal de los militares está definitivamente clausurado. Creo que esta nueva denuncia solo contribuye a entorpecer una salida institucional, enrarece el clima y obstruye una salida política. El 26 de febrero del 2005, es decir, saltamos 8 años, 3 días después, antes de su asunción, el entonces presidente electo Tabaré Vázquez llamó a los comandantes en jefe y le comunicó que los casos de la nuera de Gelman y los asesinatos de Miquelini y Gutiérrez Ruiz quedarían fuera de la ley de caducidad que amparó a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura. En mayo del 2005, Vázquez, en persona, en una reunión celebrada en el Comando General del Arma, en la avenida Garibaldi, transmitió a todos los generales del ejército la misma idea, aduciendo que no habría militares presos a cambio de información. Eso era lo único, relató entonces el comandante del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, que a propósito lo está corriendo la justicia, ¿no? En este momento. El 1 de marzo del 2005, cuando el Frente Amplio asume el gobierno, se inicia la guerra del papel. No cumplió el Frente Amplio lo aprobado por el Congreso en diciembre del 2003, donde se aprobó por amplia mayoría que no se tocaría la ley de caducidad. Congreso celebrado en el Palacio Peñarol. A mí me gusta decir Palacio Contador Gastón Guelfi. Es el nombre oficial. Sí, claro, pero yo para no nombrar a Peñarol. ¿Me entiende? Este de peleador es gratis. No. Es gratis que pelea. Viene bien y quiere confrontación. Es una chanza. Bueno, chanzas más, chanzas menos. Le damos el metro para que descuenten y no descuentan el fin de semana pasada, cállese la boca. Y el juez dijo, delen hasta que empate, dijo. Las artes que se calle yo no. El Congreso, hablando del Congreso del Frente Amplio, allí se dio un recordado debate entre el entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro, que defendió el mantenimiento de la ley de caducidad, y el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, Hugo Cores, que quería o incitaba a derribarla. Finalmente el Congreso aprobó por mantener la ley 60-40, es decir, estoy hablando siempre de los porcentajes. El Frente Amplio puso en marcha un acuerdo secreto con los militares. Debían localizarse los restos de la nuera de Gelman, además que Gelman fue poeta, ¿no? Y es jefe montonero cuyo seudónimo era Teniente Pedro. Administrador de los dineros, además. Ahí está. Es que el gran problema fue la plata, ¿no? Sí, a cambio, no iría ningún militar preso. Al no obtener ese objetivo, propuso a los militares más visibles en la opinión pública, caracterizados por violadores a los derechos humanos. En realidad son los mismos que fueron citados inicialmente para concurrir al juzgado pocas horas antes de la Navidad de 1986, que derivó en la aprobación de la ley de caducidad porque los militares no se iban a presentar. Pero es la misma lista: José Gabazo, Julio Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y Manuel Cordero, entre otros, que le propusieron ir 8 años preso a cambio de no ser extraditados a la Argentina. Los cabezas de turco de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, también impulsó un nuevo plebiscito. 15, ¿no? Más. Más o menos, poco más de 15 yo. Bueno, más cosas. El Frente Amplio impulsó un nuevo plebiscito de la ley de caducidad que fracasó en el 2009. Votó leyes que se contradicen con el Estatuto de Roma y el Código Penal uruguayo. Los jueces desconocieron pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia que declaró constitucional la ley de caducidad. Y los juicios hoy continúan, ¿no? Bueno, hubo procesamientos sin prueba, como el caso del coronel Gómez, acusado de asesinar a Gomenzoro Hoffman, y que finalmente se probó que Gómez, que después de estar 3 años y medio preso, no tenía absolutamente nada que ver. También fue procesado un general en la actividad, Miguel Dalmao, que había sido ascendido por el Frente Amplio por su dudosa participación, más que dudosa, en la muerte del militante comunista Nibia Zabalzagaray. Se extraditó a 3 oficiales del ejército en actividad a Chile en un hecho que prácticamente no tiene antecedentes en la historia militar en el mundo. Fíjese que
la CIA o Estados Unidos extradite 3 oficiales de inteligencia a la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, ¿no? Exacto. Direccionó los informes militares entregados a Tabaré Vázquez el 8 de agosto del 2005. Bueno, y esto hasta ahora no se ha aprobado, porque se inventó un vuelo con integrantes del PVP supuestamente traídos de Argentina y asesinados en Uruguay en el año 76. En realidad pudo haber decenas de vuelos. Sí, no 2. No, pudo haber 20. Seguro. Pero el planteado como tal, el segundo vuelo, nunca existió. Y sin embargo la justicia lo dio por válido. El 11 de marzo del 2005, Gonzalo Fernández había mantenido reuniones con militares por el tema de la nuera de Gelman. Cuando se presentan los informes a Vázquez, en el 8 de agosto del 2005, Vázquez dijo: los señores comandantes han realizado un trabajo muy serio, responsable, intenso, difícil, que debemos reconocer. De acuerdo al cumplimiento que intentamos dar al artículo 4 de la Ley de Caducidad, por parte del Ejército se ha llevado adelante en la investigación que casi seguramente en más del 99% nos da la seguridad de dónde estarían los restos de María Claudia García de Gelman y eventualmente la posibilidad de que existan otros cuerpos en los terrenos del Batallón 14. En realidad, Tabaré Vázquez, mucho antes de ser presidente, consideraba, y creo que con razón, de utilizar el artículo 4 de la Ley de Caducidad para intentar localizar los restos de los desaparecidos. Más tarde, el teniente general Bertolotti admite que su informe fue direccionado de acuerdo al criterio que manejaban en el tema los doctores Gonzalo Fernández y Claudio Williman, enterrando el argumento esgrimido por Vázquez sobre la seriedad de los citados informes. Es decir, que Bertolotti dijo que era direccionado. El Ejército reconoció la Operación Zanahoria y la Fuerza Aérea el supuesto segundo vuelo. La Armada fue reticente, aunque al final admitió el traslado de prisioneros con la Escuela de Mecánica de la Armada en la República Argentina. Y un hecho no menor: José Mujica respaldó el informe de la Armada, incluso fue a visitar, tuvo una reunión con el entonces comandante. El 9 de agosto, es decir, los informes fueron presentados el 8, el 9 de agosto, un día después de la conferencia de prensa, hubo una llamada. Beatriz Argimón, la actual vicepresidente de la República, era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y en una comunicación con Gonzalo Fernández se dijo que estaban a punto de localizar los restos de la nuera de Gelman. El 29 de noviembre, algo que hemos hablado mucho acá, en el 2005 en la Chacra de Pando fueron localizados los restos del militante comunista Wagner Chávez Sosa, ¿o no? Sí, o es otro. Sí. En diciembre del 2005 se localiza a Fernando Miranda. Luego de idas y venidas se anuncia el 1 de marzo del 2006 oficialmente que eran los restos del dirigente comunista. El 21 de octubre del 2011 se encontró al maestro Julio Castro en un enterramiento clandestino en una finca militar en Toledo. En marzo del 12, muy cerca, donde hallaron a Julio Castro, fueron localizados los restos de Ricardo Blanco. Una conferencia de prensa de Javier Miranda y Gonzalo Fernández el 1 de marzo del 2006 y el 4 de mayo del 2007, es decir, el 1 de marzo del 2006 es que se anuncia que se localizaron los restos de Miranda. Uh-huh. Pero el 4 de mayo del 2007, ante la justicia, el expresidente de facto, teniente general Gregorio Álvarez, irónicamente frente a la fiscal Mirta Guiance, puso en duda que los restos localizados en el batallón 13 fueran de Fernando Miranda. Álvarez dijo textualmente: puedo decir que aparecieron rumores y hasta llamadas telefónicas que no pude grabar que me decían que esos huesos no pertenecían al padre de Miranda. La fiscal le dice: ¿opina que eso no es cierto, que es un montaje? Mi opinión no es eso. Digo lo que he escuchado.
ese fue el diálogo entre Mirta Guiance y Gregorio Álvarez en el juzgado cuando Álvarez era interrogado. Posteriormente ocurre este otro episodio, ¿no? La fiscal Guiance no indagó los dichos de Álvarez, ¿no? Y después, con el correr de los años, fue acusada por el abogado italiano Fabio Mario Galliani, representante del gobierno uruguayo en el juicio del Plan Cóndor en Italia, de impedir que militares uruguayos fueran citados como testigos a la audiencia. Según el abogado italiano, este tema fue tratado bastante por Federico Leitch, acá en Uruguay, pero declaraciones a Infobae, Fabio Galliani dijo: resulta una extraña coincidencia que entre los miles de documentos que me fueron entregados para su presentación ante la Corte, faltaba solamente una página en el legajo de Trócoli. Justo la página que probaba que Carlos Guiance interrogaba y torturaba gente junto a Trócoli. Ese hermano. Hermano de la que era la fiscal. Después pasa otro. Creo que no era hermano. Sí, creo que tenía un grado de familiar de parentesco, pero no hermano. Bien. Después ocurre otro episodio. El conductor del programa radial Malos Pensamientos, Orlando Pettinati, denunció en el programa Todas las Voces de Canal 4 que había entregado en el año 2014 un CD al entonces presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con información sobre los restos de Elena Quinteros. Recordemos que el episodio generó un terremoto político y tras localizarse los restos en el batallón 13, Pettinati sostuvo que tras su denuncia en la televisión había ingresado una retroexcavadora en la unidad militar, aunque no sabía si los restos eran los de Quinteros y el cuerpo hallado tenía algo que ver con la denuncia. Después siguen pasando episodios. Desde el gobierno y la justicia inmediatamente, en este caso con la complicidad de los medios, salió a desvirtuar los dichos del conductor radial. El ministro de Defensa sostuvo que los restos fueron encontrados en una zona cautelada por orden de la justicia del 2011 y el fiscal Percivale sostuvo que el hallazgo se produjo en un trabajo de rutina, siendo una casualidad. Una muestra sobre los restos fue enviado a un laboratorio de Córdoba, donde se encuentran las muestras de familiares de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura. Coronel del ejército uruguayo Carlos Flores en aquel momento sostuvo en una audición radial que en ese mismo laboratorio se realizó el ADN al supuesto nieto de Estela Carlotto, una de las referentes de la madre de Plaza de Mayo en Argentina. Sin embargo, se había comprobado, ese supuesto nieto sostuvo que le habían pagado para que se hiciera pasar por el nieto, pero no tenía ningún parentesco con Carlotto. Y justo al mismo laboratorio mandamos de acá de Uruguay, sí. mandamos bárbaro. Pero la novela de los derechos humanos va y viene. En el 2009, en febrero, el expresidente Mujica dijo que si accedía a la primera magistratura, otorgaría beneficios a aquellos militares y policías que digan la verdad sobre los hechos que se quieren esclarecer. José Nino Gavazo, en una carta remitida al semanario Búsqueda, le respondió: esa colectividad política, no usted, no se ha caracterizado por el cumplimiento de sus promesas en general. No usted. ¿No? Salvó al PP. El PP cumplió. Seguro. Por el contrario, las han incumplido, dijo Gavazo, en forma pertinaz, a veces con disimulo, a veces con impune arrogancia. Si alguien llega a creer en esas promesas, le va a pasar lo mismo que a aquellos que le creyeron a Tabaré Vázquez, a Gonzalo Fernández, a Ángel Bertolotti y compañía. Pobre de ellos, dijo Gavazo. Después, la lista de desaparecidos del eventual segundo vuelo, sí, fue incluido Alberto Mechoso Méndez, que habría llegado al Uruguay en octubre de 1976, en ese vuelo. El 23 de mayo del 2012, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República Argentina identificó los restos de Mechoso Méndez, que había desaparecido en la vecina orilla el 26 de septiembre de 1976. Entonces parece que la justicia uruguaya cometió un error en incluirlo en la lista, ¿no?
porque es muy difícil inferir que Mechoso Méndez vino en el supuesto segundo vuelo, fue asesinado en Uruguay, devuelto su cuerpo a Argentina para colocarlo en un tanque con cemento donde aparecieron los restos. Una locura. No se iban a tomar ese trabajo. El 20 de abril del 2007 compareció en la justicia el coronel aviador Walter Pintos y narró que había revisado su carpeta de vuelo de la nave del TAMU 511 relacionado con este tema del segundo vuelo. Realicé uno a Buenos Aires, lo único que figura es que fui y vine un día en horas diurnas y con buen tiempo meteorológico. El 8 de agosto del 2007, el juez Luis Charle le preguntó al secretario de la Presidencia de la República si tenía alguna conclusión sobre el tema. Gonzalo Fernández respondió: yo no tengo ninguna conclusión porque, como ya dije, no realicé ninguna investigación, sino que la misma estaba a cargo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el teniente general aviador Enrique Bonelli. Bueno, en realidad los partidos fundacionales, el Colorado y Nacional, habían reconocido las carreras militares de oficiales que por diferentes motivos habían quedado por las fuerzas afuera de las Fuerzas Armadas durante en 1973 y 1985. Después, el 6 de octubre del 97, el gobierno de Julio María Sanguinetti elevó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para comunicarle que quienes dedujeron acción ante los tribunales, esto está hablando de aquellos funcionarios públicos que fueron separados por razones políticas o ideológicas durante la dictadura, los que concurrieron a los tribunales obtuvieron a modo de reparación indemnizaciones cuyos montos son sensiblemente más elevados que el común de los otorgados, aún en casos más graves, ¿no? El informe es de fecha... El informe 29 es del año 1992. Vuelvo a reiterar, informe 29, año 1992. Bueno, se presentaron 30.000 reclamantes, fueron, ya lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo, 30.000 y 18.000 fueron atendidos por el Estado a un costo en aquel momento de 120 millones de dólares. De la época. De la época. Los familiares de los desaparecidos ya habían cobrado en algún momento porque hubo reclamos al Estado. Eduardo Arigón, Ubagene Chávez Sosa, Luis Eduardo González, cobraron las familias cada uno $156.000, mientras que los de Óscar Baliñas 80.000. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las leyes votadas por el Frente Amplio a partir del año 2006 de reparaciones y de todas esas leyes que ya hemos mencionado. En realidad, esto fue pagado por los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado, es decir, tras la vuelta a la democracia, 90-95, 95-2000. Pero el 22 de diciembre del 2005 se empezó a cambiar la ecuación del honor militar y los afectados moralmente por la dictadura pasaron sin peaje a los resarcimientos económicos. Porque hay una ley que no se ha mencionado, que está en algún libro, que es la 17.949, para aquellos militares que habían sido dados de bajas por razones políticas o ideológicas. La ley fue avalada por el ministro Danilo Astori, porque dijo que no era un gasto muy importante para el Estado. Imaginemos ahora si le decimos a Arbeleche que le conseguimos $3 millones, ¿cómo se pondría? No, pero, o sea que no importa si era justo o no. No. El asunto es que no era muy caro. Seguro, claro. No, claro. Ese era el que fuera senador, vicepresidente de la República y ministro de Economía, Danilo Astori. Claro, un grupo de oficiales leales al general Liber Seregni cobraron $600.000. Algunos de ellos, además de ser 600.000 entre todos, además de ser indemnizados, integraron los gobiernos del Frente Amplio, como Edison Arrarte, Jerónimo Cardoso, Jaime Gorra, Luis Lasso y Pedro Aguerre. La familia de Seregni recibió una indemnización de $28.000. Bueno, a estas indemnizaciones se agrega después la ley 18.033, que ya hemos hablado en varias oportunidades. Y lo que hasta ahora no había pasado absolutamente nada, pero ahora ha pasado con una ley votada donde se va a hacer el resarcimiento de las víctimas denominadas de la guerrilla. Quien cometió un delito de sangre, dirigente Tupamaro, que
asesinó a Pascasio Báez, cobra la reparación pecuniaria, y hasta este momento la familia de Pascasio Báez no cobraba nada. Ahora con esta ley... Sí, pero no sé si está instrumentado. Sí, por eso. Vas a saber. Eso instrumental. Las comisiones se habían formado. Otra cosa para terminar ya. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional en 2 oportunidades la ley 18.831 que derogó la ley de caducidad. Fue en el 2013 y en el 2017. Hizo hincapié en 2 puntos centrales: que los delitos cometidos durante la dictadura prescribieron y que no son de lesa humanidad. Y Percivale vive con la palabra lesa humanidad, se debe acostar y debe decir lesa humanidad antes de dormirse. El tan invocado Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio del 2002, artículo 24, establece lo siguiente: nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. ¿Puedo decirte algo? Sí. Cuando comenzaste vos a relatar todo este detallado informe, ahí vos manejaste las palabras del Pepe y el comunicado de los Tupamaros, en donde decían... No, esto 4 días después de votarse la ley de... el plebiscito. El plebiscito. Sí, ahí de la ley de caducidad. Perdimos. Lo leo de nuevo. No es necesario. Pero escúcheme por qué. Sí. Ellos ahí dijeron que no iban a actuar. Pero resulta ser que para poder actuar, por más que ellos en su mayoría, casi en su totalidad, no han hecho juicios contra los militares, los juicios vienen de la gente del PVP y el Partido Comunista y otros agrupamientos guerrilleros de aquella época. ¿Qué hicieron? Le dieron el voto en el Parlamento. Porque ellos lo que hacen es la derogación de la ley. En su gobierno. En su gobierno. Porque si no llegaban a la mayoría. Fue por un voto. Ellos necesitaban darle los votos para poder hacerlo. O sea que como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Está bien? Entonces yo no voy a decir que los militares fueron buenos. No. Yo lo que estoy diciendo es, la voluntad popular en 2 oportunidades fue pasada por las partes. Un plebiscito y un referéndum. Habían ratificado la ley. Buena, mala, una porquería, me da lo mismo. ¿Correcto? El pueblo dio su voz y votó. Resultado, ellos se creen más que el pueblo. Pero también te dicen que ellos no son los que lo hacen. Que ellos van a respetar al pueblo. Mentira, no respetan nunca la voluntad popular. Y esa es la mejor demostración. En el caso de Percivale, cómo ha llevado todo adelante, cuando él habla y se levanta y se acuesta diciendo delitos de lesa humanidad, no es lo que escribe a veces. Porque él no pide los procesamientos por delito de lesa humanidad porque sabe que se los van a impugnar y la Suprema Corte los va a derogar. Los pide como delitos comunes. ¿Ah? Él trabaja para la tribuna. No les dice la verdad a la izquierda ni a los organismos internacionales. Él dice otra cosa. Dice una cosa y escribe otra. Es la versión de estos muchachos que es espantosa. Inventa otra. Bueno, usted dice inventa. Sí, acá Noemí, mire lo que me dice. Alguien libreta al fiscal Percivale para que atropelle refiriéndose a hechos que no son. ¿Por qué y hacia quién es tanto odio que no es capaz de retractarse y que aún saltándose a los ojos continúa en su postura obsecuente? Impactante la entereza de don Amodio refiriéndose a un pasado que directa e indirectamente lo involucra. Y nos saluda, como siempre, Noemí. Pero cuando hablábamos del parentesco de Guiance con el que era militar y le habían sacado en el legajo de Trócoli la hoja porque el hombre le daba la viaba, torturaba y todas esas cosas, Marcelo nos dijo era el tío. También nos lo dice Ricardo López, que dice Carlos Guiance era el tío de la ex fiscal. O sea, la audiencia está bien, estamos moviendo. Entonces, ¿qué podés esperar de gente que dice que te procesa por delito de lesa humanidad y después escriben que es por otro delito? Porque no lo pueden cargar el de lesa humanidad. Porque si fue aprobado en el 2002 por el Estatuto de Roma, que Uruguay refrendó, que yo modificaría la Constitución de la República. Para refrendar los tratados internacionales deberías pasar por la voluntad del pueblo y no la de los legisladores. Sería interesante una modificación de la Constitución. ¿Usted va a firmar un tratado? Sí, muy bien. Después que lo firma para quedar refrendado, referéndum. Sí. Y todo el mundo te dice, o plebiscito, pero es mucha plata. Mirá, los suizos viven de referéndum en referéndum, de plebiscito en plebiscito. Son esas democracias que votan todo. ¿Ah? Y bueno. ¿Se acuerda de Febrero Amargo?
Claro que me acuerdo. El doctor Amílcar Vasconcellos. Un señor. Sí, en plena dictadura, por allá por el 83, lo entrevisté en su casa acá en el 18 de julio, muy cerca de acá. Y bueno, hablábamos de la actividad parlamentaria y me decía que había muy pocos legisladores que leían los tratados, solo los votaban y pasaba cualquier cosa. Por eso, es lo que te estoy diciendo. Y él le parecía un disparate que los legisladores, cuando iban a votar un tratado con los distintos países, los legisladores no lo leyeran. Fíjense si pasaba eso antes. ¿Cómo puede estar pasando ahora también, no? Si él se quejaba, que era un brillante legislador, imagínense lo que pasa ahora. Como usted dice, no se enteran. Acá se preocupan por los tratados según con qué ideología política se administre el otro gobierno con el cual vamos a firmar. Si es de un lado, lo voto, y si es del otro, no lo voto. Y si quedo en falta, como un tratado con los chinos, viste que el frente mira para otro lado y no se quiere enfrentar porque se lleva bien con los chinitos. Claro. ¿Está bien? Los tratados comerciales les duelen por eso. Vos tenés que firmar un tratado. Yo me acuerdo, Tabaré Vázquez quería firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el frente lo paró en seco. Sí, lo bombearon de adentro, pero mal, ¿eh? ¿Y qué nos podían vender los gringos con respecto al costo que ellos tienen de producción? Que nos vendan los chinos va a ser un problema, pero capaz que es hasta necesario tener un tratado con ellos para poderles meter más productos nuestros. Ahora, con los gringos, por favor. Le leo. Lea. Para el país es un capítulo cerrado, esto lo dijo Rosadilla 4 días después de aprobarse la ley de caducidad. Para el país es un capítulo cerrado, planteamos un método para impugnar la ley de caducidad y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos, anunciamos antes del plebiscito que íbamos a acatar el resultado y hemos cumplido. Los tupamaros somos tipo de palabra. No, mentira, no son de palabra. Porque ellos le dieron el voto en el Parlamento. ¿Está? En el Parlamento le dieron el voto. Pero esto, lo que mostramos, digamos, humildemente, es un... Porque en su momento, en el Parlamento, cuando se trató de votar y derogar, los tupas mandaron a algún diputado al bombo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Que no votaba, que se trancaba. O sea, que los tupamaros que siempre estuvieron peleados, como siempre dijo Amodio... Víctor Semproni. Exacto, Víctor Semproni. Pero Amodio siempre dijo que estaban enfrentados. Son de Paco y de Pico el enfrentamiento entre los tupas y los comunistas. Llegado el momento, arreglan, porque son medio hermanos. Estamos hablando de un momento histórico completamente diferente. Está bien. Diferente, claro. Está bien, pero miren lo que terminamos. Se juntaron los hermanitos al final. Estoy feliz. El nivel de audiencia en directo ha crecido exponencialmente. Así le comento. Exponencialmente. Así que vamos bien. Quería comentar algo. Me llegó la información por un oyente que me lo estaba pasando hace un ratito, que vio que Astesiano saca un libro. Astesiano se llama el libro. Yo lo vi en las galerías de Punta del Este en estos días. Sale 790 pesos, sale más caro que el nuestro y lo van a matar a mentiras. Yo estoy convencido de eso. El nuestro es verdad. Podrá no gustar la verdad. Ese es otro problema. Pero el que lo dice después de tantos años no le quepa la menor duda que debe estar convencido de lo que puso, porque se expone a que el Partido Comunista lo hostigue de vuelta, más de lo que lo ha hostigado. Porque es el estilo del Partido Comunista. Quien habla mal de él, lo hostigan, de la forma que sea. Y yo estaba viendo el otro día una entrevista que le hicieron cuando le dieron una transitoria a Astesiano, y yo quedé maravillado. Estaban todos los micrófonos esperándolo en la puerta. Porque lo citó, les avisó. Les avisó, porque claro, iba a levantar para ver si vende algo del libro, porque dijo no, porque yo voy a hablar con mi abogado este fin de semana, que ya pasó el fin de semana, y voy a hablar en los estrados judiciales. Como que va a dar alguna historia interesante. A mí me parece bárbaro que lo haga, porque yo creo que lo tiene que hacer. Ahora, ningún periodista fue con un sistema de repreguntas que tenía para sentarse. El hombre se declara inocente, poco menos, en esa charla que dio. Y el hombre ha sido procesado desde antes de ser integrante de la seguridad y jefe de seguridad del presidente de la República, Lacalle Pou. Estaba procesado. Este no es ningún nene de pecho. Varias veces. Varias veces. Este tiene más penal en contra y resulta ser que el hombre no es culpa mía, me embagallaron. No, acá hay que empezar a hablar. El tema de los pasaportes
para ser bien objetivo, empezó durante los gobiernos del Frente. ¿Está bien? Resultado, cuando cayó este gobierno, empezó a gobernar, cuando cayó el Frente de gobierno, tenían que buscar un reemplazo. Y encontraron a este hombre que le gusta la plata. Porque esto es por plata. Mira, y bueno, las pruebas están. Habían WhatsApp de unos a otros. Y entonces, bueno, mi amigo, cayó. Pero esto había empezado de antes. Y buscaban a alguien que le moviera los hilos que ya antes lo tenían. Y esa información como que siempre está oculta. ¿Está? Después tenemos periodistas que solo flechan la cancha para un lado y dan información de un lado, y otros que no lo queremos hacer. Yo, por ejemplo, todo lo que encuentre que esté mal de este gobierno lo voy a decir siempre. Guste o disguste. Sí, claro. No hay otra solución. Y próximamente vamos a dar información de esas cosas. Y van a ver que habló con la verdad. Porque este gobierno, no todo el gobierno, pero alguno puede quedar enganchado. No necesariamente Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. Algunos siempre quedan enganchados, porque los seres humanos somos pecadores, si no, no estaríamos en esta tierra. No sé, ¿usted qué opina de eso? De estar en la tierra y el espíritu y todo eso. Estoy escuchando con mucha atención. Bueno. No tengo nada que agregar a los dichos míos. Yo los busco a ver si saltamos. No. Yo que sé, alguna anécdota, algo. No es necesario en este momento. ¿No? No. Bueno. No sé si tenemos algo más o partimos, porque ya estamos en hora. Estamos en hora. Han sido días agitados. Yo creo que sí. Nos merecemos cortar un poquito antes. Yo creo que sí, que sería lo más lo más adecuado. Pero estamos bien, y 47, creo que estamos bárbaros. Mirá que estamos no llegamos a la hora y media, hemos puesto programa de hora y media. Bueno, ya, pero sí. Tampoco si no tenemos nada. Tema hay, lo que pasa es que si lo largamos nos vamos. Claro, nos vamos hasta la semana que viene. O sea que nos vamos hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes entonces, y muchas gracias. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.